Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a comenzar la clase. Ahora comparto la pantalla. ¿Pudieron avanzar con el práctico? ¿Pudieron ver algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo del ejercicio del práctico 1? Yo me quedé en el último ejercicio que estaba explicando. ¿En cuál? A ver, El de los productos perecederos. Eso. bien, de este práctico de acá, ¿hicieron todos? ¿Lo pudieron terminar la mayoría? Este que dice de la clase persona, de la clase atributos, la clase serie, perdón, donde tienen el número de temporadas, la clase número de enteros. ¿Pudieron avanzar con esto, chicos, o no? Yo no, profe, me quedé en TP clase 1, pero en el ejercicio 5, en el largo, en el texto largo, con la raíz. Ese, Este de acá. de ¿Pero la cuenta sabés, bancaria. sabés más o menos lo que Y tenés que hacer o te estás trabando con alguna cosa? eso le iba a preguntar si usted podría volver a explicar ese ejercicio. Bien, bueno, lo veamos. Lo veamos, a ver. Ejercicio 5. Nos pide, nos dice, escribe una clase cuenta para representar una cuenta bancaria. Los datos de la cuenta son el nombre del cliente, que va a ser un tipo de dato string, un número de cuenta, que va a ser un tipo de dato string, un tipo de interés, que va a ser un valor doble, y luego nos pide un saldo, que también va a ser doble. La clase va a contener los siguientes métodos: un constructor por defecto, o sea que yo voy a poder crear una cuenta con los campos vacíos, y luego voy a tener un constructor con todos los parámetros, o sea que voy a tener que tener un constructor con ¿cuántos parámetros? Uno, que es el nombre del cliente, número de cuenta, tipo de interés y saldo, o sea 4 parámetros. Y luego un constructor copia. ¿Para qué? Para hacer duplicar una cuenta con otra. Luego vamos a tener métodos setters y getters para cada uno de los atributos y obtener los datos de la cuenta. O sea que voy a tener que hacer un método para que me pueda mostrar todos los datos de la cuenta. Es decir, que me pueda imprimir el nombre de la cuenta, o sea, quién es el cliente, cuál es su número de cuenta, cuál es el tipo de interés, o sea, no sé si tiene un 10% anual este cliente, o tiene un 20% anual por ser un cliente preferencial, ¿sí? Eso ya lo vamos a definir nosotros. Y luego el saldo que tenga ese cliente. Debe tener además métodos de ingreso y de reintegro. Y acá nos explica qué es cada uno. Entonces nos dice que un ingreso consiste en aumentar el saldo en la cantidad que se indique. Esa cantidad no puede ser negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo llamo al método ingreso, cuando yo deposite un ingreso, ¿sí? O sea, un monto voy a asignarle, ¿qué es lo que va a tener que hacer ese método?
al saldo que tenía le tengo que aumentar el depósito que yo estoy haciendo, o sea, el ingreso. Entonces, si en mi cuenta yo tenía 100 pesos y voy a hacer un ingreso de 200 pesos, el saldo total debería de ser de 300 pesos, porque son los 200 que yo ingreso más los 100 que yo ya tenía en la cuenta. Esa cuenta no puede ser negativa, ¿sí? Esto nos vuelven acá a recalcar. Un reintegro consiste en disminuir el saldo en una cantidad, pero antes se debe comprobar que hay saldo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo 100 pesos en mi cuenta y quiero retirar 150 pesos, no voy a poder. Debo retirar a lo sumo lo que tengo en la cuenta. No puedo retirar más de lo que tengo. La cantidad no puede ser negativa. Los métodos ingreso y reintegro devuelven true si la operación se ha podido realizar o false en caso contrario. O sea, verdadero si se pudo realizar y falso si no lo pude realizar. El método de transferencia que permite pasar dinero de una cuenta a otra en la cuenta de origen que haya dinero suficiente para poder hacerlo. Ejemplo del método transferencia, cuenta de origen, punto transferencia, cuenta destino, el importe. Indica que queremos hacer una transferencia desde una cuenta de origen a una cuenta destino, indicando el importe. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo, Juan tiene una cuenta, por ejemplo, el objeto Juan, y el objeto Pedro es otra cuenta. Si Pedro le quiere transferir a Juan 100 pesos, por ejemplo, Pedro debe tener en su cuenta al menos 100 pesos, ¿sí? O sea, Pedro no puede transferirle más plata de lo que tiene en su cuenta. Entonces, antes de hacer la transferencia hay que chequear de que eso se pueda hacer. Eso sería básicamente hacer este ejercicio. ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? ¿Quieren que veamos algún tema puntual o algo que no se entienda o directamente no saben cómo resolver este ejercicio? Profe, en este caso yo planteé una clase que se llame cliente, una clase que se llame cuenta y una clase test cuenta bancaria. ¿Está bien? No. No, vos tenés que hacer con una sola clase ya lo podés hacer. Esa era mi duda porque traté de guiarme de los ejemplos que usted dio la clase pasada, Claro. donde generamos para testear y todo eso, y ahí me trabo, por eso no me salió el ejercicio este. O sea, Hagamos un poquito si quieren, vamos avanzando. Ustedes me van parando en la parte que no se entienda y yo les voy explicando los contenidos principales, ¿sí? Bueno. Miércoles 27 del 04. Vamos a crear nuestro paquete. Recuerden que todo el contenido que estoy haciendo se los dejo en la página del GitHub, ¿sí? Esa página que de vuelta, si quieren, se los comparto por si alguno no lo tiene. ¿Qué dicen en el chat? Que no se escucha. Se corta el audio. Me avisan, chicos, si es que no se escucha. Yo lo escucho bien, de mi parte lo escucho bien. Bueno, me avisan, porque sí estaba andando mal el internet. Bien, ahí les pasé, por el chat, les pasé la página del GitHub. Pueden ir, pueden ver todo el contenido de los paquetes y dentro del paquete están las clases con diferentes ejemplos, ¿sí? Entonces pueden ir, revisar el código y usen el código que ustedes necesiten y lo adaptan al problema que tengan. Bien, en este caso nos pide que creemos una clase cuenta, ¿sí? Aparentemente con la clase cuenta yo debería de poder solucionar todos estos problemas. Veamos, pongamos cuenta. No vamos a poner que que podamos ejecutar esta clase, sino directamente vamos a usar otra clase y de ahí vamos a hacer todos los testeos para la cuenta.
Entonces, una clase que tiene que tener sí o sí métodos y atributos, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir los atributos. Para esta clase, acá nos piden que debo tener los datos del cliente, o sea, el nombre del cliente, vamos a poner nombre y apellido del cliente, el número de cuenta, un tipo de interés y un saldo. Entonces vamos a poner el nombre y apellido, vamos a poner private, string, nombre, vamos a poner todo junto, o si quieren puedo poner nombre y apellido, ponemos así nombre, apellido, ¿sí? Para que quede mejor. Después nos pide un interés que tiene que tener la cuenta. Acá le vamos a poner interés. ¿Sí? ¿Qué es un interés? Es un porcentaje que yo tengo que tener para decir cuánto se va a aumentar la cuenta o el saldo que yo tenga en un determinado periodo. Los periodos generalmente son un año. Entonces, como que ustedes depositan plata y por tener la plata ahí, ya automáticamente se les va incrementando. Entonces le puedo poner 10%, o sea, un 10% anual. Yo tenía 100 pesos, al año voy a tener 110 pesos. ¿Sí? Después estaba viendo que ese interés no lo pide en ningún otro lado, así que lo podemos tener ahí tranquilamente. Después sí o sí le piden el saldo. Entonces, el saldo ahí nos pide que sea en doble, entonces vamos a poner saldo. Entonces defino nombre, apellido, interés y saldo. Son los 4, a ver, 1, 2, el número de cuenta me estuvo faltando. El número de cuenta. Private, vamos a poner un string, número. ¿Sí? Bien. Ya he definido los atributos ahora. Profe, una consulta. Yo puedo poner el número de cuenta int, porque yo utilicé int entero, Sí, como son números. Ah, bien. sí, se lo puede poner. Recuerden Listo. que el int llega hasta, no sé, 10 millones, una cosa por el Sí, sí. estilo. Un número grande, ¿sí? Así que no hay problema. Pero el string lo que les permite es por ahí que, vieron como el quit, por ejemplo, que tiene, no sé, 20, guión, y le puedo colocar otros numeritos más. Entonces, por ahí capaz que de esa manera se puede hacer mucho más grande el número de cuenta. Pero es un detalle nada más. Lo pueden hacer con int, no hay ningún problema. Ahora lo que necesito es, cada vez que yo defino una clase y defino los atributos, debo definir sí o sí los setters y los getters. Esos son muy importantes, chicos, no se olviden. Yo cada vez que necesite acceder a un atributo, debo hacerlo mediante los setters y los getters, ¿sí? O sea, un set para colocar un valor a cada uno de estos atributos y un get para que me devuelva el valor que tiene un determinado atributo. Entonces vamos a ir al menú donde dice source y luego vamos a generar setters y getters y luego en esta ventana nos dice de qué atributos querés generar setters y getters. Vamos a seleccionar todos, ¿sí? O vamos tildando uno por uno, por ejemplo, estos de acá, o tildo todos. Si no tienen el botón acá, tildar todo. Dejamos las cosas por defecto y le ponemos OK. Automáticamente se nos genera para cada atributo el set y el get. O sea, el get, acá el set. Get apellido, set apellido. Get número de cuenta, set número de cuenta. ¿Sí? Para cada uno tengo que tener el set y el get. Sí o sí, esos son los métodos por defecto que yo debo tener en mi clase. Luego nos pide los constructores. ¿Sí? Vamos acá, vamos ahí y vamos a generar una clase que se llame test. Y a esa clase voy a
crear el método main. ¿Para qué? Para que yo pueda instanciar objetos de esa clase o para que la pueda correr, para que la pueda ejecutar. Entonces, si solamente tenemos hasta acá y ponemos, o sea, creamos un objeto de la clase cuenta, le vamos a llamar C, vamos a poner la palabra reservada new, vamos a poner el nombre de la clase, abrimos y cerramos paréntesis, y de esa manera yo he llamado al constructor por defecto y que me ha creado una instancia de la clase cuenta en la variable C. O sea que en la variable C va a haber una instancia de la clase cuenta. O sea que C es un objeto, ¿sí? Entonces, como yo he creado una clase por defecto, o sea, un objeto de la clase por defecto, yo he inicializado todos estos valores en sus valores por defecto. Los string van a ser nulos, los double van a ser 0, ¿sí? Entonces, ahora acá, si yo quisiera mostrar todos estos valores, que hay un método que me dice obtener los datos de la cuenta. O sea, me tiene que mostrar cuál es el nombre, el apellido, el número de cuenta, el interés y el saldo de esta cuenta. Entonces, debo de realizar un método que me haga ese proceso. O sea, que me muestre todos los datos, eso por pantalla. Entonces lo voy a crear a ese método. Public void. ¿Por qué voy a poner void? Porque el método no me va a retornar nada. Solamente va a ejecutar una porción de código. Entonces, vamos a llamarlo imprimir datos. ¿Sí? Hago eso y ya tengo definido mi método. Ahora debo indicarle adentro qué quiero que haga. Entonces vamos a decir que quiero que muestre un cartel en donde diga así, datos de la cuenta. Que nos muestre bonito. Y ahora que nos muestre, por ejemplo. ¿Qué me tiene que mostrar? Nombre. Acá le vamos a poner. Podemos poner this.nombre. De esa manera. O bien podemos hacer uso del get no. ¿Sí? De cualquiera de las dos. Está correcto. Nombre. Acá le vamos a poner una coma. Y acá le vamos a poner. No. Nombre. Que nos devuelva el nombre. Y apellido, tiene que ver, nombre y apellido. Nos devuelve todo junto. Entonces que nos devuelva el nombre, coma, o sea, cuando nos diga, por ejemplo, no sé, Juan, coma, tanto. O podemos hacer al revés, apellido, coma, nombre, capaz que quede mejor. Entonces vamos a poner get apellido, que nos devuelva, por ejemplo, Díaz, coma, Juan. Y acá vamos a hacer get nombre. Entonces que nos muestre apellido. Bien, ¿qué más nos tiene que devolver este método? El número de cuenta. Entonces, hizo, ¿sí? Para cada uno, vamos a hacer así, cuando se coloca el número, coloca siempre el numeral por ahí. Ustedes pueden poner número como quieran. Get número de cuenta. Después, el interés. Interés. Vamos a poner 2 puntos. Después vamos a poner get el interés. El CISO, acá vamos a poner saldo. Get saldo.
¿Sí? Entonces ya tengo que me imprima el nombre y apellido, o el apellido y el nombre, número de cuenta, el interés y el saldo. Veamos cómo funciona ese método. ¿Sí? Yo tengo esto de acá, y ahora vamos a decir c.imprimir datos. Entonces voy a invocar a este método que acabo de crearlo. Ahora yo lo invoco y veamos qué es lo que se ejecuta. Me crea el nombre, null, ¿sí? El número de cuenta, interés 0, saldo 0. ¿Por qué? Porque yo he llamado a mi constructor por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo datos cargados. Pero si yo hubiese puesto datos, set nombre, y este quiero que se llame Juan, c.set apellido, y este quiero que se llame Ríos, y luego le hubiese puesto c.set número de cuenta, y le hubiese puesto, por ejemplo, 4512, tanto. Eso va a ser el número de cuenta, c.set saldo, que este cliente, como va a ser un doble, va a ser 500 pesos. 500. Entonces, si yo imprimo eso, me va a mostrar de esta manera. ¿Sí? Río Juan, número de cuenta, tanto, interés, no le puse nada, saldo 500. Estaría bueno que acá me muestre 500 pesos. ¿Cómo hacemos para que nos muestre 500 pesos? Vamos a donde dice saldo, al final le vamos a colocar el signo peso, y eso cuando me muestre, ya me va a mostrar con 500 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo imprimí todo este string, seguido de eso voy a imprimir el saldo. Entonces va a quedar pegadito a ese peso, esto de acá. Entonces ya tengo para que me muestre los datos de la cuenta. Bien, entonces eso lo puedo hacer así, o bien, esto es una manera, vamos a crear otra cuenta, vamos a poner cuenta, ¿sí? Va a ser igual a una new, a una cuenta, pero en esta cuenta yo no voy a crearlo por defecto como aquí. Vamos a usar un constructor. Recuerden que en el ejercicio nos pide que tengamos un constructor por defecto y un constructor con todos los parámetros. Entonces, el constructor por defecto ya está. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo creaba un constructor en una clase? ¿Sí? Entonces, si yo nunca he creado un constructor, como en este caso, no he creado ningún constructor, entonces Java me crea un constructor por defecto que es este. Cuando yo creo un constructor, automáticamente ese constructor por defecto deja de existir. Por lo tanto, yo no lo puedo volver a usar, salvo que yo lo defina acá. ¿Y cómo sé de que en todo este método yo no he definido ningún constructor? A ver, ¿quién me dice por qué yo no he definido ningún constructor? ¿Qué característica tienen los constructores que se diferencian de los métodos, de algún setters y getters, de algún void o de algún, no sé, de otro método? ¿Qué características? ¿Cómo sé yo que no he definido ningún constructor? El constructor lleva public y el mismo nombre de la clase. Bien, bien. Eso, exactamente. El constructor se crea de la siguiente manera. Se coloca public, se coloca el nombre de la clase tal cual como está, abro y cierro paréntesis, y acá.
Este va a ser mi constructor por defecto, que es este. Vean que de esa manera es lo mismo que de esta manera. ¿Sí? Ahí es como que yo he escrito, lo he implementado al constructor por defecto. Ahora voy a crear el constructor en donde yo voy a cargar cada uno de estos atributos. O sea, un constructor que reciba por parámetro el nombre, el apellido, el número de cuenta, el interés y el saldo. O sea, sí o sí para crear una cuenta yo debo disponer de todos estos datos. Entonces vamos a crear public cuenta, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Ahora, adentro de esos paréntesis yo voy a colocar cada uno de los atributos que necesito ingresar en este constructor. O sea que necesito una variable para el nombre. Entonces puedo copiar eso tal cual como está y lo defino ahí. Si necesito otra variable, vamos a poner coma, le vamos a poner un espacio para que quede más bonito y vamos a poner la otra variable. La otra variable que necesito es el apellido. Entonces voy a copiarla, ¿sí? Y ya la voy a tener. Luego se van a ir dando cuenta que necesito el número de cuenta y luego necesito el interés. Entonces siempre los parámetros que va a recibir este constructor deben ser los mismos, o sea, el mismo tipo de los atributos, ¿sí? Sí o sí deben ser los mismos. ¿Por qué? Porque este parámetro que viene por aquí, que yo lo voy a llamar desde acá, yo lo voy a llamar, voy a pasar los datos, ese dato se va a copiar aquí y luego ese dato yo lo voy a tener que guardar aquí. Ese va a ser el proceso. ¿Qué significa? Que yo acá le voy a mandar el dato directamente. O sea, acá yo le puse set nombre Juan. Acá le voy a pasar yo directamente el dato del nombre. Carlos, ¿cómo se va a llamar? Pérez, por ejemplo, el apellido. ¿Qué más necesita este? Necesita un string con el número de cuenta. Le vamos a poner así y así, por ejemplo. Ese va a ser el número de cuenta. ¿Qué más necesita? El interés. Y el interés era un tipo de dato doble. Entonces vamos a ponerle un 5%. O sea, necesito un 0,05. ¿Sí? Necesito un 5% y luego necesito el saldo. El saldo inicial de este cliente va a ser 0. Le vamos a poner 0 directamente. Entonces acá yo le estoy pasando los datos, ¿sí? Directamente. Ahora, esto va a ser como una función, o mejor dicho, una relación 1 a 1 que va a tener este dato con esta variable que está acá. Entonces, este dato, Carlos, va a ir a parar a esta primera variable que yo tengo acá, que sería el nombre, que es de tipo string. Entonces, yo en la declaración le estoy diciendo, acá va a ir un valor de tipo string y yo le voy a llamar nombre. ¿Sí? O sea que el dato que reciba acá debe ser de tipo string y yo lo voy a almacenar en la variable nombre. Entonces, lo que yo le estoy pasando acá es un string, por lo tanto, eso se va a guardar aquí. Si yo desde aquí hubiese pasado otro tipo de dato que no sea un string, vean que me va a generar un error. ¿Por qué? Porque el dato que le estoy pasando acá es un entero, o sea, es un número, y yo en la declaración le estoy diciendo que voy a recibir un string. O sea, el constructor espera recibir un tipo de dato string y yo le estoy mandando un número.
¿sí? Entonces está mal. Entonces acá debo ponerle un string, o sea, una cadena de caracteres. Entonces acá le vamos a poner, que no se me acuerdo cómo era el nombre que le habíamos puesto, pero le vamos a poner Daniel en este caso. Entonces, es un string, coincide con lo que tengo acá, sí. Le paso un string, coincide con lo que tengo acá en el segundo parámetro, sí. Le paso un string con ese código, coincide con lo que yo necesito recibir, sí. Le paso un número, ¿sí? Un número con decimales, o sea, 0,05. Y yo acá espero recibir un doble, o sea que es correcto. Y luego, por último, necesito recibir un doble con el saldo y le estoy pasando un número 0. O sea que es un número, entonces me lo acepta tranquilamente en la otra parte. Entonces, de esta manera ya he creado acá una cuenta, ¿sí? Con todos estos datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy en la variable cuenta, o sea, en el objeto cuenta, punto, y llamo al método que ya he definido, que era imprimir datos, me debería demostrar todos estos datos de la cuenta. Veamos si es cierto. Entonces yo lo imprimo y me va a mostrar. Me muestra esto, nombre, apellido, hasta acá. Y luego en la segunda parte me muestra null, null, 0, 0. Veamos qué es lo que pasó. ¿Por qué acá no me muestra ninguno de estos datos? Entonces, vamos a ir a nuestro constructor de cuenta con todos estos parámetros. Vamos a poner el control, vamos a ir ahí a la declaración y puedo observar de que adentro del método no tengo nada. O sea, nunca le dije qué quiero que haga en este constructor. Por eso es que no hace nada. Entonces, ¿qué necesito hacer yo en este constructor? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me dice? Mostrar. No, el constructor no me va a mostrar. El constructor me tiene que guardar. O sea, yo tengo que guardar estos valores, los tengo que guardar en los atributos. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Debo guardar. Entonces, debo pasarle los valores que yo voy a recibir y los tengo que guardar aquí. Entonces, ¿cómo se asigna un valor a otro en Java? ¿Sí? ¿Con qué operador? Con el igual. ¿Sí? Con el igual, yo voy a decir que lo que esté acá, se lo asigno a la otra variable. Si yo hubiese tenido in A, por ejemplo, y este va a ser 10, ¿qué es lo que le estoy diciendo acá yo en esta parte? Que el número 10, guárdalo en la variable A. Eso es lo que le digo, ¿sí? Con el igual, yo lo que hago es asignar. ¿Qué asigno? Lo que está en la derecha lo guardo en la izquierda. Entonces, ¿qué necesito poner en la izquierda y qué necesito poner en la derecha? En la izquierda necesito poner el atributo en donde yo quiero guardar. ¿Qué dato? Este que viene por acá, por parámetro. Entonces, acá voy a colocar este atributo, ese atributo nombre. Pero ¿cómo llamo a ese atributo nombre, ese que está pintadito ahí con azul? Si yo coloco solamente nombre, si yo coloco así, nombre, voy a decir que este nombre va a ser este, y le voy a guardar este nombre que está acá. Si yo hago eso, así nada más, estaría, así como yo voy a hacer acá, vamos a poner acá, mal. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Porque ven que este nombre está pintadito de azul y este no está pintado. Entonces, cuando yo hago doble clic en el nombre de una variable, generalmente Java me reconoce todos los valores en donde está esa variable. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago clic en esto, se renombra este y se renombra este. O sea que esta variable es la misma que esta y la misma que esta.
Nunca estoy guardando en esta variable de acá. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Una manera es cambiarle el nombre a este. En vez de ponerle nombre, le vamos a poner n, y acá le puedo poner n, y ya está. Vean que cuando yo hago doble clic acá, la que se subraya o la que se remarca es esta de acá. Y cuando yo hago clic en esta, la que se remarca es esta de acá. ¿Lo pueden ver ahí? Entonces, esta variable corresponde a esta y esta variable corresponde a esta. Ahora, ¿y si no quiero cambiarle el nombre y quiero que se llame lo mismo, porque quiero que se llame nombre, cómo hago para diferenciar este nombre, o sea, esta variable de esta variable, que tienen el mismo identificador, pero son distintas? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? A ver. Ya con esto vamos repasando para el parcial. Se le añade un this. Bien, bien. Ahí. Acá debo colocar la palabra reservada this y con eso accedo a cada uno de los atributos que yo tengo acá. ¿Sí? Si ustedes colocan this punto, van a ver que se les desplaza todo este menú y con los iconos rojos yo accedo a cada uno de los atributos que tenga en mi clase. Apellido, interés, nombre, número de cuenta y saldo. ¿Bien? Entonces, de esta manera estoy refiriéndome a esta variable y cuando yo remarco esto, se remarca esto. A pesar de que tienen el mismo nombre, son variables distintas. ¿Y por qué son variables distintas si tienen el mismo nombre? A ver. Porque, ¿qué los hace? ¿Qué es lo que los hace distintos a pesar de que tengan el mismo identificador? El this y el punto. ¿Cómo? El this y el punto. No. No, con esto yo Ah, que accedo. una la toma como una variable del método y otra como Es, la variable Uno es un atributo y otro es un parámetro. es bien, bien. Pero también lo que dijo el compañero anteriormente, de que esta variable va a vivir y va a convivir o va a existir solamente en este método, por así decirlo. Este sería un constructor, solamente va a vivir acá, adentro. ¿Sí? O sea, yo cuando la nombre, a la variable nombre, valga la redundancia, solamente voy a poder usarla aquí, adentro, en esta partecita, o sea, en todo este código donde está, donde abre la llave, hasta donde termina la llave, en todo ese sector de código, ahí voy a poder usarla las veces que yo quiera. Cuando yo salga de este parámetro, porque me voy acá, cuando yo nombre a la palabra, a la variable nombre, no va a existir, me va a decir que no, Java no la reconoce, no sabe que existe, me va a pedir que la declare, ¿sí? Pero a la que sí voy a poder usar es a esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es un atributo de la clase cuenta. Es como si fuese una variable, ¿sí? Pero ¿cuál es el ámbito de esta variable? Es desde donde comienza esta llave hasta donde termina. O sea, en todo mi método, en toda la parte esta que está pintado, voy a poder hacer uso de estas variables que tengo acá. Pero sin embargo, esta solamente va a convivir en donde abro y cierro las llaves. ¿Sí? Eso se llama ámbito de una variable. Entonces, cada variable tiene su ámbito. El ámbito de este es toda la clase. El ámbito de esta variable es solamente este constructor. El ámbito de esta variable nombre, que es distinta de esta variable nombre, es este método solamente. ¿Sí? Aquí nada más lo puedo usar a esta variable.
en ninguna otra parte más. ¿Sí? Entonces, cada variable tiene su ámbito. Eso ténganlo muy en cuenta. Entonces, div.nombre igual a nombre, hago lo mismo para los siguientes atributos. Apellido, dis, punto. ¿Qué más sigue? Número de cuenta va a ser igual a cuenta, dis, punto, interés va a ser igual a interés y dis, punto, saldo va a ser igual a saldo. Todo eso que hicimos y que nos tardó 5 minutos en hacerlo, yo lo puedo borrar, ¿sí? Lo borro y voy a hacer que directamente me lo genere el propio Eclipse, ¿sí? Entonces tengo esto, hago clic ahí y ya automáticamente el Eclipse me hace todo ese proceso. Esto de acá lo pueden borrar y listo. ¿Sí? O sea, yo lo puedo escribir o bien puedo hacer uso del IDE, o sea, del Eclipse, que me genere los constructores usando diferentes campos. Entonces, cuando ustedes quieran generar un constructor donde solamente usen el nombre y el apellido, tildan nombre y apellido, y ya Java automáticamente les va a generar un constructor en donde solamente tengan el nombre y el apellido, y ya les va a realizar todo el código de asignación de esos parámetros. Bien, entonces ya tengo esto, ya le he pasado. Ahora cuando vuelva a correr mi programa, debería de cambiarse estos valores de acá. Vamos a ejecutar aquí. Y vean que en la segunda parte ya me dice nombre y apellido, o apellido y nombre, Pérez Daniel. ¿Sí? Número de cuenta, me muestra el número de cuenta. El interés 0,05 y el saldo 0 pesos. ¿Por qué? Porque le pasé 0 pesos. Aquí estaría bueno que me muestre 0,05%, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para que me muestre 0,05%? Voy a ir a mi método que se llamaba imprimir y al final, porque el porcentaje debería estar acá al final del número, entonces debo colocar un texto atrás de todo este que te metí acá. Entonces vamos a poner más, vamos a poner que nos imprima un carácter, un string. ¿Y qué string va a ser ahí? El porcentaje. Entonces escribimos del teclado el porcentaje. Vamos acá, ejecutamos de vuelta. Y vean que acá me dice interés 0%. Interés 0,05%. Bien, entonces ya tengo el método imprimir y ya tengo todos los setters y los getters de mi clase. ¿Qué más me hace falta? Ya tengo esto. Me pide el constructor copia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer un constructor copia? Un constructor copia va a ser básicamente lo mismo que esto, con la diferencia en que estos valores van a venir de un objeto cuento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Si yo quiero crear una cuenta que le vamos a llamar C2, ¿sí? New, llamamos a la clase cuenta, o sea, el constructor de la clase cuenta, punto y coma, pero aquí yo quiero que C2 tenga todos los valores que tiene cuenta, por ejemplo. O sea, quiero que el nombre de esta cuenta sea Daniel, que tenga el apellido Pérez, que tenga este número de cuenta y que tenga este interés y que tenga este valor en saldo. O sea, quiero duplicar, por así decirlo, todos estos valores. Entonces, ¿cómo hago para generar ese constructor? Acá
por el parámetro le tengo que pasar un objeto. ¿Qué objeto es el que tiene todos estos datos que yo le estoy pasando acá? ¿Cómo se llama el objeto que tiene nombre Daniel, apellido Pérez, número de cuenta esto, el interés y el saldo en cero? ¿Cómo se llama ese objeto? ¿Se solita? No escucho. La letra C, profe. La letra C, no. La letra C tiene de nombre Juan, tiene Ríos, tiene este número de cuenta, tiene un saldo de 500 pesos. Ah, viene la palabra cuenta que dice hijo en minúscula. Bien, bien. Vamos, entonces yo le tengo que pasar una cuenta. Ahora, ¿por qué me está generando el error? Porque me dice Java, estás llamando a un constructor en donde le estás pasando un objeto cuenta y sin embargo en tu código vos nunca declaraste un constructor que reciba un parámetro, un objeto o una variable de tipo cuenta. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces me dice, él me sugiere, ¿querés crearlo? ¿Querés crear ese constructor o querés tipearlo vos? No, vamos a decir que nos cree, que Java nos lo cree directamente. Entonces, defino un constructor de la clase que estoy en cuenta. ¿Qué variable le voy a pasar por atributo? Un objeto. O sea, le voy a pasar un objeto cuenta. ¿Y cómo se va a llamar ese objeto? Cuenta. Bueno, podemos poner así o podemos poner C directamente. ¿Sí? Que esa va a ser mi cuenta. Ahora, ¿qué voy a hacer adentro internamente? Y tengo que hacer todo esto que está acá, exactamente. Pero, ¿de dónde sacas el nombre? ¿De dónde sacas el apellido? Y de este objeto. O sea, yo voy a hacer que el nombre va a tener C, o sea, mi objeto C, punto, y que me devuelva, quiero que me retorne el nombre que va a tener ese cliente. Lo mismo con apellido. Objeto, punto, método. ¿Qué método? El que me devuelva el apellido. Entonces lo busco de todos. El apellido es este. Luego voy a hacer lo siguiente. C. Punto, ¿qué tengo que guardar? El número de cuenta. Entonces voy a buscar dónde está el número de cuenta. Acá tengo que tener el interés. Get interés. Y acá tengo que tener el saldo. C. Get saldo. ¿Sí? Entonces, cada uno de los valores que tiene este objeto, yo lo voy a guardar en mi, en mis atributos de la clase cuenta. Entonces, esto ya lo puedo hacer. Y ahora, cuando llame al objeto C2 punto y llame al método imprimir datos, este imprimir datos debería demostrarme los mismos valores que me imprime acá cuenta. Y veamos. Yo tengo datos de la cuenta. Este es el primero que mostré, que era el de Juan. Después tengo datos de la cuenta. Este sería de la variable o del objeto cuenta. Acá tengo Daniel Pérez, este número de cuenta, este interés y este interés. Y este último que imprimo sería este de acá, que se llama lo mismo que lo de arriba. ¿Ven? Daniel Pérez, este y es este, el porcentaje es 5 y saldo 0 y saldo 0. ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya he duplicado, por así decirlo, este objeto a partir de otro. O sea, yo ya he creado un objeto y luego tengo una copia aquí. Los dos son objetos distintos y cuando yo modifique uno, no se va a ver afectado el otro. Entonces ya tengo ese método que era el constructor copia. Después tengo que hacer setter getter, que ya los tengo. Obtener datos de la cuenta, ya lo tengo, que es el imprimir. Y luego necesito hacer un método ingreso y reintegro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer cuando yo haga ingreso? O sea, quiero decir, por ejemplo, que
a mi cuenta C, a esta, que no tenía nada, a ver, no, tenía 500 pesos, quiero ingresarle 100 pesos a este de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a decir que quiero que C punto, y vamos a poner ingreso, se llama acá, ingreso se llama el método, y yo le debo pasar por parámetro un monto. Ese monto va a ser un número doble. ¿Por qué va a ser doble? Porque tengo que sumarlo al saldo. Puede que sea doble o no, eso ya lo definen ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, si estuviese en del cajero, por ejemplo, yo le tengo que pasar números enteros solamente. Ahora, si estuviese desde el celular, que capaz que tengan Mercado Pago, por ejemplo, ustedes pueden pasarle dinero o ingresar dinero con monedas, ¿sí? O sea, por ejemplo, 15 o 150 pesos con 75 centavos, por ejemplo. Entonces, puedo hacerlo de las dos maneras, sí. ¿Cuál es la que me engloba a los dos? El doble. ¿Por qué? Porque en el doble puedo poner enteros y puedo poner números decimales. Entonces vamos a decidir que pueda cargar doble directamente. Entonces mi método de ingreso debería de pasarle por parámetro, se debe recibir un valor de tipo doble. Entonces yo me voy a crear acá una variable doble que le voy a poner monto, por ejemplo, y ese monto quiero que sea igual a 100 pesos. 100. Entonces, cuando yo ingrese, le voy a pasar el valor, o sea, mi variable. ¿Sí? Le voy a pasar, que va a ser de tipo doble. Entonces, este método debería de recibir por parámetro un valor de tipo doble. Java me dice que ese método no está creado. Entonces me dice, ¿querés crear ese método? Y le vamos a decir que sí, que lo cree. Entonces, listo. Automáticamente me lleva a mi clase cuenta y me dice que voy a ingresar ese valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá adentro de este método ingreso? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? La operatoria, Sí. ¿Y qué implica esa operatoria? O sea, cuando yo llame a este método, ¿qué tiene que hacer internamente? una suma. Una suma. ¿Qué tengo que sumar? Lo que está en la cuenta, el saldo, más el monto que le voy a poner. Bien. ¿Cómo hago para obtener el valor que está en el saldo? Ahí arriba está, miren. Puedo hacer así. Y saldo. Puedo hacer así. Uy, perdón. Puedo hacer this.saldo, así. Va a ser igual a lo que tenía el saldo más quién. Mal Hacemos. importe. ¿Sí? Y ya está. Hago esto y ya está. Ahora, nosotros acá suponemos que este valor que va a venir aquí va a ser positivo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo acá vengo y le pongo negativo? Voy a hacer la suma tranquilamente. Nunca he controlado, nunca dije nada. Entonces, ¿sí? O sea, cuando nosotros Debería vamos, colocar una condición. podríamos ponerle condición, ¿sí? Se podría, eso generalmente salta después cuando se hacen las pruebas para ver si es que funciona para cualquier número, se hacen ese tipo de pruebas. Pero acá en este caso nosotros vamos a suponer que el monto que le vamos a dar
siempre va a ser un número positivo. Entonces, como que siempre, por todos los caminos que vayamos, va a ser por el éxito, ¿sí? O sea, que siempre le vamos a pasar valores verdaderos, nunca vamos a intentar mandarle otro tipo de dato que no sea un número, por ejemplo, un número negativo y ese tipo de cosas. Entonces vamos a suponer que lo que yo le mande ahí sea un número y ese número yo le voy a guardar en esta parte. Luego debo hacer un reintegro. ¿Cómo se llama? Reintegro. Aunque acá me decía, a ver, los métodos ingreso y reintegro devuelven true si la operación se pudo realizar. O sea que sí debo hacer el control. ¿Ven? Los métodos de ingreso y deben devolver true. O sea que yo acá estoy haciendo un método de ingreso que va a ejecutar directamente. ¿Por qué? Porque tengo el void. Entonces no tengo que hacer con el void, sino debo devolver o verdadero o falso si es que pude realizar esa operación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que... Profe, reintegro también dice que también consiste en disminuir el saldo, o sea, también yo entendí que reintegro se tendría que hacer la inversa, digamos, una resta. Claro, Y reintegro tiene que recién hacer... ahí va la condición, ¿o no? Claro, reintegro debería ser restar directamente. Pero nosotros antes de restar o antes de sumar, primero que nada vamos a ver de que realmente yo pude hacer esa operación, ¿sí? O sea, realmente vamos a ver que podemos hacer esto o no. Entonces vamos a cambiar nuestro método. En vez de que sea un procedimiento, vamos a hacer que sea una función. Una función nos debe devolver un valor y nosotros le debemos indicar cuál va a ser el tipo de dato que me va a devolver esa función. Entonces, si me tiene que devolver verdadero o falso, ¿qué tipo de dato existe en Java que acepte verdadero o falso? ¿Cómo se llama ese tipo de dato? Booleano. Bien, entonces debo devolver un boolean. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Y cuando yo digo que me devuelve un booleano, ¿qué otra palabra reservada debe ir sí o sí adentro de este método? Un return. Bien, el retorno. ¿Sí? Como yo no he definido todavía, acá vamos a definir una variable booleana que se llame, le podemos poner algún nombre, vamos a ponerle retorno, ¿sí? Boolean retorno, y acá vamos a hacer que nos devuelva ese valor de retorno. Y por defecto va a ser falso el valor de ese retorno. Entonces yo voy a devolver eso. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo adentro de este cuerpo del método? Debo hacer las validaciones, los chequeos, las operaciones necesarias para ver si en algún momento cambia el valor de esta variable a true. O sea, yo la inicializo en falso, pero adentro puede cambiar, que sería lo lógico. Si este monto es correcto, debería devolverme true. O sea, lo que yo devuelva debería ser verdadero para que cuando pregunte, ¿pudiste hacer la operación? Sí, la pude hacer tranquilamente. ¿Por qué? Porque esto me devolvió true. Entonces, yo lo inicializo en falso y luego voy a preguntar si, acá vamos a preguntar if, si qué, si este monto, ¿qué condición debería de ser suficiente para que yo pueda realizar esta operatoria? ¿Qué debería de preguntar ahí? Que sea menor o igual al saldo. No, porque este va a ser un ingreso. Cuando yo ingreso plata, ¿cuál es el mínimo valor que puedo ingresar? ¿Y qué valor no puedo ingresar? Mayor o igual a 1. Mayor. Mm, Puede ser. sí, pues yo puedo depositar 50 centavos, por ejemplo. Poner. También. O un valor positivo, mayor o igual a Claro, 0. exactamente. Tiene que ser un valor positivo. Entonces vamos a decirle que sea mayor o igual a 0. Directamente. ¿Sí? Vamos a indicarle que sea mayor o igual a 0. Si ese valor
es mayor o igual a 0, yo voy a realizar mi operación. O sea, el saldo le voy a sumar, aunque sea 0, le voy a sumar, pero la pude realizar a la operación. O puedo ponerle directamente que sea mayor que 0, ¿sí? Para que no le pueda, si no voy a decir, te hago una transferencia, pues no te mando nada de plata. Eso es medio raro. Entonces, que sea mayor que 0. ¿Cuánto mayor que 0? Y que sea un peso, que sea 50 centavos, pero que sea distinto de 0 y que sea mayor a 0, no que sea negativo. Entonces, de esa manera ya controlo de que esto que está acá va a ser un número positivo, por lo tanto, yo voy a sumar a otro valor, este valor se va a incrementar en esta cantidad. Una vez que yo realice esa operación, ¿qué más debo hacer? ¿Qué necesito hacer acá para que la variable esta, cuando yo devuelva, me diga que yo pude realizar esa operación? ¿Qué tengo que colocar acá? ¿Qué me falta? ¿Qué... Podría hacer lo contrario, else, si no, la otra operatoria puedo poner todo junto, o sea, si sumé y si yo No, quiero, no, o ya mostraría No, directamente. no, porque este método es solamente para ingreso. Tengo que hacer otro método para el Ah, bien. yo hice reintegro, ¿cómo Ah, se llama? yo hice Retiro, no en sé cómo ese, era, reintegro. listo. ¿Qué me falta hacer acá? Pues si yo hago ahí solamente, bien, sigamos el código y veamos qué es lo que nos falta. Declaro mi método que me va a retornar un valor booleano, se va a llamar ingreso este método y va a recibir por parámetro una variable con el monto. Luego declaro una variable retorno que se va a inicializar en falso. O sea que ¿cuánto va a valer esta variable de retorno? Falso. Ahora, si pregunto, ¿el monto era mayor o igual a 0? O sea, si este monto es mayor o igual a 0, o sea, es un número positivo, yo realizo la suma. O sea, lo que tengo en el saldo va a ser lo que ya tenía en el saldo más este monto. Termino, aunque no tengo nada más, y luego retorno este valor. O sea, retorno que sería... que está con este valor, falso. ¿Eso está bien o está mal? está mal, porque después de hacer esa operación hay que indicarle de que se realizó. Le cambiemos esto, por ejemplo, en vez de retorno, le pongamos se pudo hacer. Entonces, si mi variable se llama se pudo hacer el ingreso, este va a ser falso. Viene acá, pregunto, hago esta operación y devuelvo. ¿Cuánto vale esta variable se pudo hacer? Falso, sigue valiendo falso porque no le Falso. ¿Y qué tendría que hacer yo entonces? cambiarla se pudo hacer en vez de falso, ahora ponerle un true. Bien, exactamente. Entonces acá debería de cambiar el valor de la variable para que ahora sea true. ¿Por qué? Porque yo pude incrementar, entonces realmente pude hacer la operación. Entonces retorno y ya estaría. Entonces de esta manera cambio el valor de esta variable. ¿Sí? Si no, siempre iba a ser falsa y siempre voy a retornar falso y siempre cuando yo llame va a decir no pude realizar el ingreso. Aunque le pase un número positivo, si es que no estuviese esta sentencia de código aquí. Entonces, de esa manera está correcta y ahora yo ya puedo realizar este ingreso. Entonces, cuando pregunte acá, if, acá, esto, porque esto me devuelve a mí un número, un booleano, si objeto punto ingreso, ¿por qué? Porque esto me devuelve un booleano. O sea, acá, vean que me devuelve un booleano. O sea, esto va a tener o verdadero o falso, por eso lo puedo poner ahí. Acá vamos a mostrar
se pudo realizar el ingreso. Si no, lo sentimos, no se pudo realizar el ingreso. Si yo no hubiese puesto esa línea, cuando yo ejecute mi código, acá ven, me va a salir, lo sentimos, no pudimos realizar el ingreso. A pesar de que yo le he mandado los 100 pesos. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner, se pudo realizar el ingreso y acá vamos a poner que me imprima el monto, por ejemplo. Si vamos a poner saldo. C.get saldo. Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces yo le paso mis 100 pesos, me siente no se pudo realizar el ingreso y ¿y por qué me sale esto? Ahí. No, acá tendría que ponerlo saldo. ¿Por qué no me salió acá C. Saldo? No sé qué dice, no se pudo realizar el ingreso. Acá tendría que hacer lo mismo. Ouch. Entonces cuando se ejecute, y acá me da saldo 600. ¿Ven? O sea, realizó la prueba, me manda que no se pudo realizar, pero sin embargo sí lo hizo. ¿Por qué? Porque realmente lo hizo, pero nosotros estamos mostrando acá mal nuestro cartel. Entonces, hacemos de vuelta y ya nos muestra, se pudo realizar el ingreso, saldo 600. ¿Sí? Que sería lo correcto. Entonces, esta simple línea puede afectar el funcionamiento de nuestro código. Bien, ahora tenemos que hacer la otra operación inversa, que es la de reingreso, ingreso, un reintegro. Un reintegro consiste en disminuir el saldo en la cantidad, pero antes debo controlar que tenga saldo suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando acá voy a hacer set, acá ingreso, este va a ser para ingreso, ahora vamos a hacer uno que sea para disminuir el saldo. Esta cuenta tenía 0, lo vamos a hacer que cuenta, set saldo, le vamos a poner 1000 pesos, y luego vamos a hacer que nos descuente de ese dinero. ¿Sí? Entonces, acá vamos a mostrar, vamos a poner saldo de cuenta, punto, imprimir datos. Entonces acá lo único que hacemos es mostrar cuál es el saldo de esta cuenta y que nos imprima todos los datos de esta cuenta de acá. Una vez hecho eso, necesito hacer el reintegro. O sea, vamos a decir que si cuenta, punto, reintegro, ¿sí? Ahí le vamos a poner el monto que yo quiero sacar, en este caso que sea 100 pesos. Vamos a decirle qué quiero hacer si es que yo pude hacer.
En este caso me está diciendo que ese método no existe y me va a decir si lo quiero crear y le vamos a poner que sí. Entonces ya me genera automáticamente el método y acá debo colocar todas las reglas del código para que eso funcione. Entonces vamos a suponer que este reintegro me devuelve verdadero o me devuelve falso. Si me devuelve verdadero significa que yo pude sacar esta plata y la cuenta se disminuyó. ¿Sí? Entonces acá vamos a mostrar un cartel que diga se pudo realizar el reintegro. Acá vamos a poner y vamos a mostrar el saldo. Y vamos a poner esta cuenta punto que me devuelva el saldo. Y listo. Si no, o sea, si yo no pude realizar el integro, vamos a mostrar un cartel que diga saldo insuficiente para realizar el integro. Y ya está. Ahora, hasta ahí todo bien, pero ahora necesito ir a la regla de este negocio de acá y codificar las cosas que necesito que haga bien acá. O sea, cuando yo reintegro, vamos a, acá me está pasando un in, porque yo le puse un in, ¿sí? Pero vamos a hacer que este valor sea un doble, ¿sí? Entonces acá no necesito un in, necesito un doble. Y vamos a poner monto, ¿sí? Esto es lo que yo quiero reintegrar. O sea, quiero extraer, por así decirlo. Reintegro sería lo mismo que extraer. Entonces, vamos a definir de vuelta una variable, así como esta, que diga se pudo hacer o no. Si se pudo hacer, que me devuelva al final la variable. Si es que lo pude hacer, en algún momento debo de cambiar el valor, porque si no siempre va a ser falso. Entonces, ¿qué vamos a preguntar primero? Vamos a ver cuánto nos queda, o sea, cuál va a ser el saldo de la cuenta. Vamos a definir una variable doble, que va a ser el saldo final. ¿Y qué va a ser ese saldo final? Va a ser lo que tiene el saldo, o puedo poner get saldo, que me devuelve el saldo, menos ¿quién? Menos este monto. Menos este monto de acá. Entonces mi saldo final va a ser lo que yo tengo en el saldo menos el monto. Acá tiene que ver mucho qué va primero y qué va después, porque ¿quién es el que más plata tiene, por así decirlo? El saldo. ¿Sí? O sea, lo que yo le voy a restar, cuando yo le reste el monto que quiero extraer de mi saldo, eso debe ser positivo. Esa es la pregunta que yo tengo que hacer acá. Ahora, si este saldo final, ahí, si el saldo final ese que yo voy a tener es mayor que 0 o mayor o igual a 0, o sea, si yo tengo 1000 pesos y retiro 1000 pesos, puedo hacer esa operación, ¿sí? Si es mayor o igual a 0, significa que este monto que está acá, o sea, este saldo va a ser positivo. Eso es lo que estoy haciendo. Quiero que esto sea positivo. Si esto es positivo, significa que esto de acá se puede realizar. Por lo tanto, voy a hacer efectivo este cambio. O sea, voy a decir this.saldo va a ser igual a lo que tenía, punto saldo, menos el monto que yo quiero hacer. Y ahora debo cambiar el valor de mi variable booleana. ¿Por qué? Porque lo pude hacer. Entonces, va a ser así.
Si no, y no hago nada. Si no, directamente no hago nada, mi variable ya está en falso y retorno el valor en falso. Entonces vengo acá y veamos si pudimos hacer este reintegro. Cuando yo creo la cuenta, esta cuenta está en 0, luego le establezco un valor que va a ser de 1000, o sea que la cuenta, esta cuenta, tiene 1000 pesos. Acá yo imprimo un cartel que se llama saldo y luego imprimo los datos de la cuenta y después realizo el reintegro. Veamos qué nos pasó en el reintegro. Este de acá. Eso está acá. Entonces me dice saldo de la cuenta, que es este, y me muestra los datos del cliente. O sea, Pérez, esto, y me dice que el saldo es de 1000 pesos. Cuando yo hago un reintegro, en este caso le mando 100 pesos, preguntamos si es que se pudo hacer, y si se pudo hacer, me tiene que mostrar estos dos carteles. Se pudo realizar el reintegro y me muestra el saldo final. Y acá vean que me muestra, se pudo realizar el reintegro y el saldo final es de 900 pesos. O sea que yo realmente he restado ese valor acá. Puedo hacerlo de la siguiente manera, doble, por ejemplo, acá le vamos a poner monto, el monto que yo quiero extraer, que sea 500 pesos, y acá cuando haga reintegro, vamos a ponerle directamente el monto. Monto, ya he definido una variable monto acá, entonces acá no la defino, sino directamente la nombro y listo. Entonces la cuenta tenía 1000 pesos, me dice que se pudo realizar el integro y el saldo ahora es 500 pesos. Que está perfecto porque yo le dije que me saque 500 pesos. Si digo que me saque 800 pesos, el saldo de la cuenta debería de ser 200 pesos, que es lo que me está mostrando acá. O sea que está haciendo todo lo que necesito hacer. ¿Sí? Y con eso ya hicimos todo este ejercicio. Lo único que nos falta es la transferencia. ¿Cómo se imagina que tengo que hacer el método de la transferencia? Vamos a hacer acá transferencia. Acá vamos a test. Este va a ser, o sea, hago una clase aparte para no ensuciar el otro código, pues si no se va a hacer código. Sí, cada una de las pruebas la vamos a hacer en una parte directamente. Entonces acá vamos a crear de vuelta uno de estos, vamos a copiar este que lo tenemos acá bonito y lindo. Lo vamos a copiar acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en transferencia, chicos? A ver. Hola, ¿hay alguien? Sí. Transferencia quiere decir cuando vos pasas una plata a otra persona. Bien. Cuando yo paso el dinero a otra persona. Bien. Entonces, esta cuenta tiene 500 pesos. Vamos a crear otra cuenta. Acá vamos a poner C, acá vamos a poner D, por ejemplo. Le vamos a pasar los valores, vamos a buscar uno que ya tenemos cargado acá. Vamos a reutilizar este que está acá. Lo vamos a reutilizar acá. Y le vamos a decir que esta tenga 2000 pesos. Ahí. Entonces, esta cuenta C va a tener 500 pesos. Esta cuenta D va a tener 2000 pesos.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora lo que necesito es transferir de la cuenta D a la cuenta C. O sea, de acá le voy a transferir a este y le voy a indicar un monto. O sea que yo debo pasar dos parámetros. El objeto de destino vendría a ser, o la cuenta de destino, más el monto que yo quiero transferir. ¿Sí? Entonces yo tengo que indicarle cuál va a ser la cuenta de destino y cuál va a ser ese monto. Entonces vamos a posicionarnos en nuestro objeto, punto, y le vamos a llamar a un método que se va a llamar transferir, y ahí le voy a pasar el dato de la cuenta, o sea, la cuenta de destino, que se va a llamar C, y le voy a pasar un monto. Vamos a escribirlo si quieren ese monto. Vamos a hacerlo de esa manera. Ahora, vamos a poner acá doble monto. Quiero que sea igual a 700 pesos que yo quiero transferir desde mi cuenta, de la cuenta D, hacia la cuenta C. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está faltando acá? Que no tengo definido el método transferir. Ahora, transferir es un método que me tiene que retornar o verdadero o falso, si es que yo pude hacer o no la transferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a crearlo de esta manera. Y ahora vamos a hacer los cambios necesarios para que esto se convierta en un booleano. O bien directamente, si no quieren hacer eso, vamos a, en vez de llamarlo acá, lo vamos a llamar directamente adentro de una condición booleana para que Java lo interprete y entienda de que eso que está ahí debe devolverme un valor booleano. Entonces, si yo hago eso, transferir, vamos a hacer esto y vamos a crear. Y vean que acá directamente ya Java me interpreta que yo estoy necesitando un tipo booleano y ya me genera todo el código para que sea de tipo booleano. ¿Cómo hace Java para darse cuenta? Y de acuerdo en donde yo coloque el código. Si yo lo coloco en esta parte, yo sé que live adentro de estos paréntesis lleva una variable booleana. Entonces, esto que está acá debe devolverme un resultado booleano. Por eso es que Java lo interpreta y sabe qué es lo que yo necesito hacer. Vamos a ir acá, le voy a generar la asistencia. Así vayan tomando asistencia. No, este no es. Este de acá. Estamos en 27. La clave de asistencia es esa. Vamos a pegar acá. Chicos, ahí le paso la asistencia en el chat. Alguien preguntó algo en el chat. A ver. Se usa disnombre, sí, Valeria. A ver, profe, en la aplicación me dice que hay un error en las clases requeridas, pero no me indica ninguno. Y al ejecutarlo me aparece solo el primer resultado y no con el segundo. Tengo que cambiar el valor del retorno. A ver, Valeria, no sé si pudiste resolver eso que estabas preguntando ahí en el chat. Si no, lo vemos tranquilamente. Vamos acá. Bien, entonces ya tengo esto que está acá. Ahora necesito transferirle este monto. Necesito realizar toda la lógica acá. Entonces, ¿en qué va a consistir transferencia? Primero que nada, vamos a definir de vuelta mi variable de esta misma manera.
Si es que se pudo hacer, y si es que se pudo hacer, yo necesito cambiar el valor. Entonces, primero que nada, vamos a ver si si mi cuenta, mi saldo, o sea, este saldo que yo tengo acá, este saldo es suficiente para que yo pueda realizar la transferencia de este monto. Entonces vamos a poner de vuelta, como hace rato, doble un saldo final, que va a ser igual a que a this.saldo menos el monto este que está acá. Y ahora vamos a preguntar si ese saldo final es mayor o igual a 0, significa que yo tengo monto suficiente, o sea, dinero suficiente en mi cuenta para poder realizar esa transferencia. Profe, ¿no sería mayor o igual a 700? No, ¿por qué mayor que 700? Porque usted acaba de decir si yo tengo saldo suficiente para transferir lo que lo que me piden que transfiera. Recordá que Claro, esto que está acá Ah, es una variable. Una ah, variable puede ser 700, puede ser 1000, puede ser cualquier monto. Entonces ya yo lo que entendí. tengo que preguntar es que si me quedas, si cuando yo realice esta transferencia no me quede en saldo en negativo. Eso es lo que estoy preguntando acá. Si la diferencia de ese saldo, cuando yo haga la transferencia, me queda aunque sea 0, o sea positivo, significa que está bien. Significa que está bien, entonces puedo realizar el saldo tranquilamente. Bien. Sí, ya Entonces, entendí. bien. Entonces, si yo pude realizar eso, o sea, si tengo saldo, pregunto acá, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Primero que nada, actualizar mi saldo. Entonces acá vamos a poner, actualizo mi saldo. ¿Cómo actualizo mi saldo? This.saldo va a ser igual a lo que tenía, punto saldo, menos el monto que yo quiero sacar. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? A este objeto, que es la cuenta de destino, debo de depositarle esta cantidad. O sea que voy a decir que C punto, y yo tengo un método en C que me acepta ingresos, vendría a ser. ¿No? Nosotros hace rato hemos creado un método que es para poner plata dentro de mi cuenta. Ese método se llamaba ingreso. Estaba acá. Entonces me dice ingreso. ¿Qué monto voy a ingresar? Y este que está acá. Entonces, como ya me sale automáticamente, listo. O sea que ya actualicé mi saldo. Acá actualizo el saldo en la cuenta destino. ¿Sí? Que lo hago acá. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Actualizar mi variable. Que mi variable de control. Esta es mi variable de control. O sea, se pudo hacer. Va a ser igual a que a true. Y ya está. Haciendo esos 3 cambios, debería de funcionar bien. Veamos. Si yo le digo 700, transferir, hago esa transferencia, vamos a mostrar acá un cartel que nos diga transferencia exitosa. Entonces vamos a mostrar cuál es el saldo cual, y vamos a mostrar el saldo de la cuenta de la que yo estoy quitando, ¿sí? O sea, esta de acá. Entonces vamos a hacer d.getSaldo y luego vamos a mostrar cuál va a ser el saldo en destino.
saldo en destino, o sea, en la cuenta de destino. ¿Dónde está el saldo de la cuenta de destino? ¿En qué objeto? Pensé. En C. C.get. Y si no se pudo realizar, vamos a mostrar un cartel. No se pudo realizar la transferencia. Vamos a mostrar otro cartel. Saldo insuficiente. Insuficiente. Y debería de funcionar. Veamos. A ver. Ejecutemos mi código. Entonces yo me creo una cuenta C que se va a llamar Juan Río con este número y el saldo de esa cuenta va a ser 500 pesos. Luego me creo otra cuenta que se va a tener el nombre Daniel Pérez, este número de cuenta, este interés y va a tener 2.000 pesos. Luego me creo una variable que en donde yo defina cuál va a ser el monto que voy a transferir de una cuenta a otra. Ese monto va a ser 700 pesos. Entonces, cuando yo llamo a mi método transferir, le paso el objeto y le paso el monto. Si esto se pudo realizar, entonces me dice que la transferencia va a ser exitosa y me muestre el saldo actual de la cuenta de la cual yo he transferido y el saldo de la cuenta en destino. Entonces, cuando me muestra el saldo actual, me dice que ese saldo actual es 1.300. Entonces, si yo hago 2.000 menos 700, es 1.300. Y luego me dice saldo en destino, me dice que es 1.200. O sea que si yo hago 500 más 700, que es lo que yo transferí, son los 1.200 estos que tengo acá. Si cambio, y acá le pongo 400, ¿cuál debería de ser el resultado del saldo en esta cuenta? En la cuenta D, cuando yo haga la transferencia. Serían 2.000 menos 400, o sea, 1.600, y en la cuenta destino debería demostrarme 900 pesos porque es 500 más 400. Y está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo he transferido más plata de lo que tenía? Por ejemplo, quiero transferir 3.000 pesos. Veamos qué es lo que pasa. No se pudo realizar la transferencia, saldo insuficiente. Y listo. Y ya está. Y si quiero transferir 2.001 pesos, y tampoco voy a poder realizar eso. Y si quiero transferir 1.999, y eso debería de dejar. Saldo actual 1 peso, y el saldo destino 2.499, que es lo 1.999 más este monto de acá. Y con eso ya tienen hecho el ejercicio. Preguntas hasta acá, chicos. Algo que no se entendió, algo que quieren que revisemos, que veamos. Tenemos 5, 10 Profe, minutitos. yo tengo una consulta, pero más que nada es del otro TP. No sé si puedo Sí. hacerla o... A ver, esperemos que haya alguien de esta parte. Bueno, Chicos, ¿alguien quiere hacer alguna consulta sobre lo que acabamos de ver? Bueno, parece que nadie. Bueno, pregunta, no mandó hacer la otra pregunta. es el otro TP, el ejercicio 5. Este, 5, ahí está, sí, es ese. La agenda telefónica. bien. No termino de entender realmente cuál es la clase y la agenda. Tipo, entiendo como que contacto tal vez es la clase y la agenda es una array list, o agenda es una clase padre y contacto es una clase hijo, o cómo es. A ver.
crear una agenda telefónica de contactos. Cada contacto tiene nombre y número de teléfono. Un contacto es igual a otro cuando sus nombres son iguales. Una agenda de contactos está formada por una cantidad de n contactos. Podemos definir nosotros la cantidad. Los métodos para la agenda, una agenda de contactos, ajá. Agenda, una lista de contactos. Sí, al parecer es así. Yo tengo contacto, va a ser una clase, y agenda va a ser otra clase. Los métodos estos, añadir contacto, van a estar en la clase agenda. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una clase contacto que solamente va a tener los datos del contacto, o sea, el nombre, apellido del contacto y un teléfono de ese contacto, nada más. Entonces, dentro de mi clase agenda, yo voy a asignar estos métodos. Añadir, listar. Tendríamos los atributos, por ejemplo, de la clase agenda sería tamaño, porque dice que podemos definirla nosotros, o si no, por defecto serían 10, algo así sería. Sí, yo lo haría con un ArrayList. Me crearía una variable que se llame ArrayList y que tenga lista de contactos, por ejemplo. Esa se va a llamar en mi agenda tendría esos valores y luego sobre esa lista yo voy a trabajar. Y sí voy a definir en algún lugar algo que me controle la cantidad de contactos que yo puedo tener. O sea que el tamaño no se pase de 10. Recuerden que los array lists se van generando automáticamente el tamaño a medida que yo voy cargando un elemento. Entonces siempre puedo ir preguntando cuál es el tamaño. Si ese tamaño es mayor a 10, directamente le digo que ya no puede cargar más. Y O en el si caso que nosotros queramos ingresar el tamaño, dice que podemos pongamos, ingresar se nosotros. puede poner una variable que sea tamaño de contacto, por ejemplo, tam o n, por ejemplo, y a n uno le da un valor, o bien le dice que ingrese por teclado, no sé, el tamaño de la agenda. Agenda, perdón, ahí, ¿Puede ser que la agenda tenga algún atributo de tipo contacto? claro. En realidad, no, la agenda va a tener un array list. Mira, yo lo haría así. Contacto. En contacto, yo tengo que tener debate, nombre, ¿sí? Y después cada uno de los atributos estos, si quieres, ¿sí? Entonces, vamos a hacer solamente para uno, que la esté ahí, y ahora en agenda, acá debo tener debate, vamos a poner list de quién, de contacto, ¿sí? Acá vamos a poner lista de contactos. Ahí. Lo hago de esa manera. Luego voy a definir un debate, un in, y de ahí donde yo defina n, que va a ser el tamaño de mi lista. Entonces, adentro de esto, cuando yo tenga public void, por ejemplo, agregar contacto, no sé si era creo que no debería ser un void, sino debería ser un boolean, para que yo muestre si se pudo cargar o no un contacto. Acá le pongo contacto. Voy a recibir por parámetro un contacto, que es el que yo necesito agregar dentro de mi lista. O sea Profe, que ¿podríamos hacer, por ejemplo, que ese método sea void y si es que no se puede agregar un contacto, pongamos ahí un CISO, un System sí, Outline?
Sí, también, pero es más fácil cuando vos generes el código, preguntas directamente si esto es verdadero o falso. Claro. Queda por ahí más práctico, creo, pero se lo puede hacer de la otra manera. Entonces acá Ujú. podemos hacer de vuelta con nuestra variable, se pudo hacer. Volvemos a reutilizar todo nuestras cositas que fuimos haciendo. Entonces acá, ¿qué tendría que hacer yo? Si pregunto, if, si el tamaño n es, no, vamos a preguntar si lista contacto, si this.lista contacto punto size, o sea, el tamaño de mi lista es mayor que n, que va a ser no, acá vamos a ver menor, vamos a poner un menor directamente. Si es menor, entonces yo puedo cargar un número más en mi agenda. Eso es lo que Profe, una pregunta. ¿Se puede hacer un size? Pero, o sea, por ejemplo, en vez de usar this.lista contactos con un get, con el método get, o no se podría en este caso porque es una array list. ¿Cómo con un get? No te entiendo. Con el método get, o sea, por ejemplo, antes, porque cuando me hizo la corrección me decía que siempre que utilice los atributos, por así decir, use los métodos get Ah, sí, en vos vez de querés usar hacer el un this método punto. get que te devuelva el tamaño de la lista, por ejemplo. Claro, se Sí, puede. claro, porque vos podrías hacer acá, eso quedaría mucho mejor inclusive. Y acá le vamos a hacer public in get tam. Puedo hacer eso. ¿Y qué es lo que voy a devolver acá? Voy a hacer return this punto lista contactos punto size. O sea, acá lo único que hago es devolver el tamaño de la lista. Entonces, acá voy a hacer get lista. Si el tamaño de la lista es menor que el número n, o sea que el tamaño que nosotros hemos definido, ¿sí? Significa que yo puedo agregar. Entonces vamos a ir a mi lista de contactos, punto add, y ¿qué voy a agregar? Un contacto. Este contacto que está acá. Y ya está. Y ahora, ¿qué necesito hacer? A mi variable se pudo hacer, le vamos a poner true. En el momento en que no lo pueda hacer, esto me va a devolver falso. Si me devuelve falso, afuera voy a tener que preguntar, lo sentimos, no se pudo cargar el contacto porque su lista está llena. Y listo. Y ya está. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo cargo un elemento. Entonces, la próxima vez que venga a preguntar acá, como esto siempre va a ser variable, porque cuando yo hice el agregado, en la siguiente vez que vaya a preguntar, el tamaño de esa lista va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar. Entonces, siempre voy a preguntar de que sea más chico que el n que yo he puesto como tamaño final. Ese, como voy a decir, puede ser 10, puede ser 100, o de acuerdo al número que uno lo define. Dependiendo, va, ¿cómo sería para hacer el constructor de esa agenda? De esta agenda, y tendrías que pasar el tamaño de la lista, es lo único que se me ocurre. Public, agenda, y acá vamos a poner in, vamos a poner el tamaño de la lista, que ingrese this.n va a ser igual a el tam de la lista. Ya está, nada más. Y el atributo de lista de contactos, eso se va actualizando solo cada vez que se agregue un contacto, ¿que no? Claro, esto se va a ir agregando solo. Esto inclusive lo pueden hacer acá, new, new, acá,
List de contacto. Para que ya se inicialice la lista con un nuevo objeto. Cada vez que yo tenga mi agenda, ya tenga creado el objeto. Si no, tengo que hacer un método que se llame crear lista, por ejemplo. Pero de esta manera ya lo he creado, sé que ya la puedo utilizar a la lista y la puedo trabajar normalmente. Entonces, ¿qué está haciendo ese atributo que hizo recién? No entiendo muy bien. Esto, Ese, ponerle el new array list. Si no le esto pone, ¿qué pasa? ¿No funcionaría, por así decirlo? no funciona porque va a ser null. Nunca, o sea, el objeto ha sido declarado, pero nunca ha sido creado. Entonces, cuando yo quiera agregar un objeto, me va a salir un error, me va a decir null pointer exception. ¿Por qué? Porque nunca ha sido creado este objeto. De esta manera, vos ya lo creás directamente. Si no, lo que tendríamos que hacer es un método que se llame public void crear lista o inicializar lista, una cosa así. Y acá lo único que haría sería this.lista de contactos que sea igual a esto que está acá. Hago eso y acá borro esto y ya está. Podríamos hacer eso, por así decir. Supongamos, en vez de poner crear lista en el constructor, cada vez que alguien cree un nuevo un objeto de tipo agenda, poner esa línea directamente en el constructor. Bárbaro. ¿Sí? Se puede hacer exactamente lo mismo ahí. Y listo, y te ahorras este método de acá. Golazo, hay de 10. Entonces, de esa manera, vos ya tenés la lista cargada, la lista creada, sabés que le vas a mandar contactos a esa lista, y luego ya comenzás a trabajar directamente, a agregar contactos, quitar, haría prácticamente casi lo mismo que esto, nada más que en vez de add, sería Remove. el remove. Entonces le paso el contacto que quiero remover, y listo. Después ya voy cargando los contactos, debo hacer métodos para que me recorran la lista, para que pueda mostrar un elemento de una lista, ¿sí? Que son todos los métodos, esto que te pide acá. Listar, buscar, eliminar, agenda Por ejemplo, Y. yo puedo hacer métodos que no me pidan ahí, pero que yo pueda utilizar, por así decir, para cumplir alguna de esas funciones, ¿o no? Obvio, obvio. Sí, sí, tal cual. Ujú. No es que uno tenga que hacer solamente lo que les pide ahí. Si a ustedes necesitan otros métodos auxiliares para poder resolver ese problema, pero de 10, eso sería muchísimo mejor. Bueno, profe, gracias. Bien, bueno chicos, entonces vamos cerrando esto. Bueno, tienen clase de consulta, recuerden el día viernes, tienen la clase de repaso general de todo para hacer el práctico, el parcial, el viernes creo que a las 6 de la tarde. Participen de esa charla, recuerden que tienen la clase de consulta, tienen mi mail si necesitan alguna consulta puntual o alguna cosita de los prácticos. Así que bueno, están todos los canales abiertos para que puedan consultar tranquilamente. Profe, ¿qué día era el parcial? El viernes 6 de mayo. Ah, bien. ¿Ese es para todas las comisiones? ¿Cómo? Sí, es para todas las comisiones. ¿Se va a hacer por medio de la plataforma Moodle entonces? Hay una nota ahí en general, indica Ah, todo lo que es del parcial. gracias, Claro, gracias. sí, tienen que ver ahí. Exactamente. Así que bueno chicos, nos estamos viendo entonces y cualquier cosita me avisan o me consultan. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, buen fin Gracias, de. profe. Gracias, Hasta luego. profe. Igualmente, gracias.